Mi nombre es Samuel Soto y los integrantes del equipo son Sebastián Arroyave, Carlos Alexis, Tomás Gómez, Felipe Peláez y yo, Samuel Soto. Hoy les vengo a hablar sobre las definiciones de filosofía y literatura. Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Ahora sigue la definición de literatura. Literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Esta tiene diferentes estilos, tales como la narrativa y la lírica y dramática. Lo primero que podemos mencionar acerca de las relaciones entre literatura y filosofía es que esta última siempre se ha transmitido a través de obras literarias a lo largo de la historia, en diferentes géneros por diferentes autores. Tal es el caso de la novela de Nietzsche Así habló Zaratustra de 1891. En esta obra podemos decir, gracias a esta obra podemos decir que hay una relación entre filosofía y literatura, ya que en esta Nietzsche nos transmite uno de sus pensamientos filosóficos, cuál es el del superhombre o sobrehombre, el cual nos describe la superioridad moral y espiritual de un hombre con respecto al de los demás. Al igual que esta obra podemos encontrar el discurso del método de René Descartes de 1637 o el ensayo escrito por Kant, Crítica a la razón de 1781. Gracias a este y a otros cientos y cientos de ejemplos de obras literarias escritas por filósofos, es que podemos concluir que existe una relación entre filosofía y literatura que se ha dado en diferentes textos a lo largo de los años. La filosofía y la literatura tienen una amplia historia que viene desde la antigüedad. Entre ellas dos no solamente existe historia, entre ellas existe una relación que puede llegar a ser comparada con el yin-yang para que la entendamos de una mejor manera. Claramente, y como te lo debes de estar preguntando, no vamos a hablar ni del bien ni del mal, sino que en la antigüedad los filósofos tenían una percepción de los novelistas como falsos y mentirosos profesionales que confundían entre entretenimiento y sabiduría. A pesar de esto, a lo largo de los años han habido filósofos, autores de libros de ficción que han sido exitosos, al igual que autores de literatura tradicional que han sido y han escrito libros con gran contenido intelectual. Un gran ejemplo de estos es Platón, que renegaba de la literatura por ser emocionalmente falsa y por no ir en busca de la verdad, pero es autor de libros que han contribuido a la construcción de nuestra sociedad actual. La filosofía y la literatura tienen otra relación, la cual es que la literatura ha sido medio de comunicación de la filosofía. Esto viene desde la antigüedad y se basa y es gracias a la escasez de medios de comunicación en la época, debido a que los filósofos no tenían muchas opciones para compartir sus pensamientos e ideas. Por lo tanto, los plasmaron en libros que han sido importantes en la actualidad, debido a que gracias a esto tenemos de manera textual sus ideas y pensamientos. Debido a que también lo han hecho de otra manera, que hubiera sido por mensaje voz a voz. Pero nosotros como seres humanos tendemos a entender de manera diferente a otras personas el mensaje. Por lo tanto, tendemos a difundirlo de manera diferente. Lo que nos dice que si hubiera sido de esta forma, tendríamos un mensaje completamente diferente al que nos quería expresar el autor. Gracias. Bueno, hoy vengo a recordar la historia de la filosofía y sus inicios. Como saben muchos, la filosofía se originó en Grecia en los siglos 7 a.C. Pero eso solo es una fecha. La filosofía, desde hace muchísimo tiempo, ha intentado romper las estructuras normales que habían en Grecia acerca del pensamiento mítico, sustituyéndolo así por la filosofía y pensamiento histórico. Un filósofo muy reconocido dijo que no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar, Sócrates. Con esta frase, Sócrates nos dice que el modo de enseñanza de la filosofía, según él, no se basa en cambiar los ideales y pensamientos de las personas. Dice que la filosofía da herramientas para que uno mismo pueda llegar a sus propias soluciones. La filosofía surge ya que, como nosotros, los humanos, somos muy curiosos y queremos saber el propósito en nuestra vida y explicar el por qué estamos aquí, un grupo de griegos
crearon esta ciencia. En la historia de la filosofía, esta pasó por muchas etapas diferentes, las cuales fueron la antigua, en donde se empezó a formarse esta ciencia, que comenzó en Grecia y se distribuyó en Roma. Está la medieval, que en esta etapa la filosofía se desarrolló en toda Europa y Oriente Medio. La filosofía moderna es aquella que se desarrolló en la Edad Moderna y se basa principalmente en la naturaleza física y en hablar del Dios y de los humanos. La filosofía contemporánea es la filosofía actual, la cual es un extendimiento de la filosofía moderna con los filósofos que actualmente están vivos. En conclusión, la filosofía es muy importante, ya que como ser humano, mediante esta, somos capaces de cumplir nuestro destino, el de ser hombre, de humanizarnos y de manifestar nuestra esencia. Saber de esta historia, de esta ciencia, nos ayuda a comprenderla mejor. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión características y artísticas según el diccionario de la Academia Española. Además, por la expresión verbal, es decir, alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral como mayormente escrita. Sin embargo, este resultado justifica que la cosa es la literatura, ya que este se ve concepto construido históricamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se inscribió literatura antes de que la idea de literatura existiera. Así fue revisado y definido numerosas veces a lo largo del tiempo y existen múltiples posibilidades de definiciones. También uno de los rasgos similares de la literatura es el uso del lenguaje, que a menudo domina la lengua literaria y que se difiere del uso ordinario o cotidiano. ¿Esto para qué se usa? Su uso cotidiano y particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, no mediante el empleo de tropos y figuras retóricas, sino también un sentido particular de ritmo y el sentido. A esto, además, deben sumarse los permisos que le da la ficción, situaciones, imágenes y relatos provenientes de la imaginación o la realidad misma, pero filtrados a través de la subjetividad. Además, la literatura es un campo de estudio en sí misma, la cual sirve de objeto de estudio de la teoría literaria y crítica literaria, así como la filosofía e historia de literatura. Por otro lado, puede hablarse también de la literatura en un sentido no vinculado con el arte, sino referido a un conjunto organizado de saberes y textos en torno al tema literario médica o literatura técnica, por ejemplo.